Listo. Les decía que vamos a trabajar las aplicaciones del tema. ¿Ya? En estas aplicaciones lo que vamos a hacer es consolidar lo que ya hemos visto, la parte teórica. ¿Ya? Vamos con el ejercicio número 1. ¿Ya? El ejercicio número 1, ¿qué es lo que nos dice? Primero, todos los átomos de un mismo elemento poseen el mismo número de masa. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Todos los átomos de un mismo elemento poseen el mismo número de masa. ¿Verdadero o falso? Falso, claro. Todos los átomos de un mismo elemento no poseen el mismo número de masa. Acuérdate que si hablamos de los isótopos van a tener diferentes números de masa, ¿cierto? No todos los átomos de un mismo elemento tienen diferente número de masa, ¿ya? Entonces la primera proposición es falsa. La segunda proposición, ya se le dice, la masa atómica promedio de un elemento es aproximadamente igual a su número de masa. Ya, pero explícame por qué la masa atómica relativa promedio de un elemento es aproximadamente igual a su número de masa. ¿Por qué esa alternativa? La masa atómica relativa, no, no. Hay una razón más fuerte para que la masa atómica relativa promedio de un elemento no sea igual al número de masa. Y la razón es esta. Que si nosotros hablamos del número de masa, el número de masa está asociado a un isótopo en particular, no a un elemento. Un elemento químico es el conjunto de isótopos, ¿ya? Y cada isótopo tiene su propio número de masa y su propia masa isotópica. Entonces, nosotros no podemos decir que la masa atómica relativa promedio, el promedio de todos los isótopos, es aproximadamente igual a su número de masa, porque no existe número de masa para todos los isótopos del elemento. Si no existe número de masa para cada de los isótopos del elemento. Entonces, por esa razón, esa alternativa es incorrecta. ¿Ya? La que sigue, la masa atómica relativa promedio está próxima a la masa isotópica relativa o al número de masa del isótopo más abundante. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? La masa atómica relativa promedio está próxima a la masa isotópica relativa o al número de masas del isótopo más abundante. Claro, Sebastián, verdadero. La masa atómica relativa promedio está próxima a la masa isotópica relativa o al número de masas del isótopo más abundante. Obvio. Porque, por ejemplo, para el caso del hidrógeno, el isótopo más abundante, ¿quién es? El protio, ¿no? Y si yo me voy a la tabla periódica, ¿cuál es el peso atómico del hidrógeno? 1. Y ese 1 aquí se acerca a la masa atómica del protio. ¿Por qué? Porque el protio es el más abundante. Si yo me voy al carbono, ¿ya? El carbono tiene isótopos 12, carbono 13, ¿ya? Y si tú te vas a la tabla periódica, la masa representativa del carbono es carbono 12. Está dirigida hacia el 12. ¿Por qué razón? Porque el 12 es el isótopo más abundante. Es más, si nosotros nos fijamos en el ejercicio que hicimos en la parte teórica, el cloro tiene dos isótopos, el cloro 35 y el cloro 37. Sin embargo, la masa atómica del cloro, que va en la tabla periódica, es 35,5. Está más dirigida hacia 35, ¿por qué? Porque el isótopo más abundante del cloro tiene masa 35. ¿Ya? Entonces, esta proposición sería verdadera. La última. Una muestra de cobre, un pedazo de alambre de cobre, por ejemplo, está conformado fundamentalmente por los isótopos más estables del mismo. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Claro, verdadero, ¿no? Verdadero. Claro, los isótopos más abundantes son justamente los que van a predominar. Entonces sería falso, falso, verdadero y verdadero. Alternativa que marcas en este caso sería la letra D. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Dice, una aleación formada por 10 moles de cobre, 20 moles de zinc y 1,8 por 10 a la 25 átomos de cromo, ¿cuál es la masa de la aleación? Bueno, veamos acá. Si yo quiero saber la masa de la aleación, ¿qué voy a decir? Bueno, tengo 10 moles de cobre. Una mol de cobre, ¿ya? Una mol de cobre tiene una masa que es 63,5 gramos. ¿Por qué? Porque la masa atómica del cobre es 63,5. Entonces, 10 mol de cobre, que es lo que te dan acá, equivale a 635 gramos. Tienes la primera masa. Luego, una mol de zinc debe tener 65,4 gramos. ¿Por qué? Porque la masa atómica vale 65,4. Entonces, 20 mol de zinc, ¿qué masa va a tener? Operas 20 por 65,4 entre 1 te da 1308. Nuevamente, una calculadora a la mano. A partir de ahora en adelante y hasta el final del curso, chicos,
una calculadora a la mano. La parte numérica es parte de ustedes, ¿ya? Luego, me dicen 1,8 por 10 a la 25 átomos de cromo. ¿Cómo sería en este caso? Una mol de cromo tiene 6,02 por 10 a la 23 átomos y equivale a 52 gramos de cromo. ¿Por qué? Porque la masa atómica del cromo es 52, ¿cierto? Profe, usted dijo 6,02, pero acá dice 6 por 10 a la 23. Claro, porque eso depende mucho de tu habilidad, ¿ya? Tú puedes utilizar 6,02 o 6,022 o 6,023, ¿ya? Pero en este caso, si tú te das cuenta, el ejercicio te está empujando a que tú utilices 6 por 10 a la 23, porque 6 es múltiplo, o 18 es múltiplo de 6. Entonces te convendría utilizar 6 por 10 a la 23. Entonces, si tú tienes 1,8 por 10 a la 25 átomos, ¿qué dices? Este número lo transformas en tu conveniencia. 1,8 por 10 a la 25 es 1,8 por 10 al cuadrado por 10 a la 23. Y con eso hayas la masa 3. ¿Cómo? Esto por esto entre esto. Cuando haces eso, 10 a la 23 con 10 a la 23, se va. Y al irse 10 a la 23 con 10 a la 23, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar la masa 3. ¿Y cuánto vale la masa 3? 1560 gramos. Si a ti te piden la masa de la aleación, o sea, la masa total, ¿qué tienes que hacer? Esto, más debería darte tu respuesta. ¿Cuánto te da? 3503 gramos, que equivale a 3,503 kilogramos. Marca como respuesta la letra E. Esa es tu respuesta, ¿ya? Preguntas, consultas, comentarios los pones a través del chat, por favor, ¿ya? Bueno, continuemos. Siguiente pregunta. Las abundancias de los isótopos naturales de la plata son 51,8%, plata 107, y 48,2%, plata 109. ¿Cuál es la masa atómica promedio aproximada de la plata? Imagínate que eso te viene en examen de admisión, y ya ha venido en examen de admisión, algo similar, ¿ya? ¿Cómo llegas tú a la respuesta? Profe, usted nos ha dicho de que cuando yo quiero calcular la masa atómica promedio, yo necesito la masa isotópica, y no tengo de dato la masa isotópica. ¿Cierto? No tienen la masa isotópica. Profe, pero 107 y 109 es la masa isotópica. No, ese es el número de masa. Ten bastante cuidado, ¿ya? Un ejercicio típico, y revisa exámenes antiguos de UNI, ¿ya? Era un problema similar a este, solamente que con el cobre. Y te daban el peso de los isótopos, o te decían cobre 63, cobre 65, y adicionalmente de cobre 63, cobre 65, te decían la masa isotópica, ¿ya? Entonces, si tú utilizabas 63 o 65, tenías una respuesta. Si tú utilizabas las masas isotópicas, tenías otra respuesta. Y las dos eran claves. Lo correcto era utilizar las masas isotópicas, porque la masa atómica promedio se halla con las masas isotópicas. Pero imagínate que este ejercicio venga en examen de admisión. Si este ejercicio viene en examen de admisión, tienes que decidir. Como no tengo las masas isotópicas, no vas a decir no puedo hacerlo. Tienes que ver la forma de cómo hacerlo. ¿Y cómo lo harías? Facilito. Creo que incluso Juan ya llegó a la respuesta. ¿Qué haces? Masa por abundancia entre abundancia total. O sea, este número 107 por él, este número 109 por él y dividido entre 100. Y con eso deberías llegar a tu respuesta. ¿Cuánto te sale? 107,964. Alternativa sería la letra B. Esa es tu respuesta. Espero que a todos les haya salido lo mismo, con un papelito, con una hoja a la mano, un lapicero y su calculadora para poder llegar a la respuesta. 107,964, alternativa, la letra B. Esa es tu respuesta. Profe, ¿y se vale? Bueno, si no tienes más datos para llegar a tu respuesta, esta sería la forma más correcta de poder resolver el ejercicio. Siguiente pregunta. Una muestra de 9,3 gramos de fosfato de calcio, calcio 3PO42, contiene 1,2 de calcio, 0,6 moles de átomos de fósforo, contiene 0,24 mol N0 átomos de nitrógeno, ¿ya? Entonces, ¿quieres llegar a la respuesta? Primero, ¿qué hacemos? Una muestra de 9,3 gramos de fosfato de calcio. Partamos de esto. El fosfato de calcio, su peso fórmula vale 310. ¿Ya? ¿Cómo lo saco, profe? Bueno, te dan de dato el del fósforo y del calcio. 16 por 4, 64. Más 31 del fósforo, 95. 95 por 2, 190. 40 por 3, 120. Y 120 más 190 me da 310. O sea, si el peso fórmula vale 310, una mol debe tener 310 gramos. Ahí vamos bien. ¿Cierto? Ya. Ahora,
¿Qué vas a decir? Como yo tengo 9,3 gramos, yo quiero averiguar cuántas moles hay ahí. Ah, bueno, una mol equivale a 310. 9,3 gramos, ¿a cuánto equivale? A 0,03 mol de fosfato de calcio. ¿Y esto por qué me sirve? Bien fácil. Porque con esto tú puedes sacar cuántas moles de cada uno hay ahí. ¿Cómo así? Si yo tuviera de él, escúchame, si tú tuvieras de él una mol tiene 3 moles de calcio, 2 moles de fósforo y 8 moles de oxígeno. ¿Te diste cuenta de la idea? ¿Sí? Si tú tuvieras 2 mol de él, 2 moles, habría 6 moles de calcio, el doble, 4 moles de fósforo, el doble, y 16 moles de oxígeno, también el doble. Y si tú tuvieras 3 moles de este señor, tendrías 9 moles de calcio, el triple, tendrías 6 moles de fósforo, el triple, y tendrías 24 mol de oxígeno. ¿Ya? Entonces, el que tú tengas esto te ayuda muchísimo. ¿Por qué razón? Porque si yo tengo 0,03 mol de fosfato de calcio, significa que tengo 0,09 moles de calcio. 3 por 0,03 me da 0,09. Y como el calcio pesa 40, entonces la masa sería 0,09 por 40. O sea, 3,6 gramos de calcio. ¿Qué es lo que dice acá? 1,2. ¿Verdadero o falso? Falso. Dislike. ¿Ya? Contiene 0,06 mol de átomos de fósforo. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Ah, verdadero, claro. Porque de acá ya hemos visto 0,03 por 2, 0,06. Recontra verdadero, verdaderazo. Entonces, like. ¿Ya? Contiene 0,24 N0 átomos de oxígeno. Dijimos que N0, ¿qué cosa es? Una mol, ¿cierto? Entonces, ¿contiene 0,24 mol de átomos de oxígeno? ¿Sí o no? ¿Qué tú dices? ¿Tiene 0,24 mol de átomos de oxígeno? ¿Sí o no? A ver, de oxígeno. Sería 8 por 3, 24. Claro, tiene 0,24 mol de átomos de oxígeno. Porque este mol es equivalente a que tú digas el número de Avogadro. Un mol equivale a un número de Avogadro. Entonces, para este caso, ¿qué marcarías? Lo correcto sería 2 y 3, ¿no? Alternativas de respuesta sería la letra E. ¿Ya? Si tienes alguna pregunta, alguna consulta o algún comentario, por favor, a través del chat. ¿Ya? Que por favor no te vayan quedando dudas. Siguiente pregunta. Nos dice, si 16 gramos de SOX ocupa un volumen de 5,6 litros a condiciones normales, determine la masa molecular del NXO5. Ya. Aquí hay algo que nos ha faltado mencionar en la parte teórica. Una mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa ¿cuánto? 22,4 litros. Entonces, cuando nosotros tengamos un mol de cualquier gas en condiciones normales ocupa 22,4 litros. Entonces, con esto podemos resolver el ejercicio. ¿Cómo? Yo sé que una mol de este señor, se entiende que es un gas porque estamos trabajando con volumen en condiciones normales, una mol de este señor tiene una masa molar que yo desconozco cuál es. No sé cuál es la masa molar. Pero la masa molar, ¿tú cómo la hallas? El peso atómico de él más X veces el peso atómico del oxígeno, ¿cierto? ¿Sí? Y esta mol también tiene un volumen de 22,4 litros. Una mol de él tiene un volumen de 22,4 litros. Pero el ejercicio que te dice que tú tienes 5,6 litros de él. Entonces, si tú tienes 5,6 litros de él, eso corresponde a 16 gramos. O sea, 16 gramos de él tiene 5 o ocupa 5,6 litros en condiciones normales. 22,4 litros, ¿cuál será su masa molar? No lo sé. Pero está fácil darse cuenta, ¿cierto? ¿Por qué? Porque esto, 5,6, es la cuarta parte de 22,4. Entonces 16 es la cuarta parte de la masa molecular del SOX, ¿cierto? ¿Cuánto será la masa molecular del SOX? Al ojo. ¿Cuánto vale su peso molecular? 64, ¿sí? Pero este 64 es el peso del azufre más X veces el peso del oxígeno. Entonces, de ahí puedes deducir el valor de X, ¿no? ¿Cuánto vale X, chicos? ¿Cuánto vale X? Al ojo. Excelente, Juan. X vale 2. Entonces, la masa molar es 32 más 16 veces X. Entonces, X es igual a 2. ¿Y eso es lo que te pide? No, porque el ejercicio lo que te pide haya la masa molecular del NXO5. Pero como ya sabes que X es igual a 2, dices, ¿el nitrógeno cuánto pesa? 14. 14 por 2, 28. ¿El oxígeno cuánto pesa? 16 por 5, 80. 80 más 28, ¿cuánto te da? Lúcete. ¿Cuánto te da? 108. Entonces, tu alternativa de respuesta, ¿cuál sería?
sería la letra B. Esa es tu respuesta. Alternativa, letra B. ¿Ya? Siguiente pregunta. ¿Ya? Te dicen, si 50 gramos de carbonato de calcio poseen el mismo número de unidades de fórmula que 155 gramos de fosfato de calcio, determine la masa molecular del carbonato de calcio. Entonces, si 50 gramos de carbonato de calcio poseen el mismo número de unidades de fórmula que 155 gramos de fosfato de calcio, determine la masa molecular del carbonato de calcio. Si tú, como alumno, aprendiste muy bien nomenclatura, ¿ya? Tú, en tu papelito aparte, sacas quién es el carbonato de calcio, sacas el peso fórmula y se acabó, cerrado el problema. Pero supongamos que tú no sabes quién es el carbonato de calcio, ¿ya? Porque no llevaste bien la parte de nomenclatura, no lo repasaste, no hiciste, ya. Si no, no hay problema. Veamos si lo podemos hacer. Me dice, determine la masa molecular del carbonato de calcio. Primero, las unidades de fórmulas tanto del carbonato de calcio como del fosfato de calcio son las mismas. ¿Sí? Si está el mismo número de unidades de fórmula, significa que hay el mismo número de moles. ¿Ya? Y si hay el mismo número de moles, podemos relacionar sus masas. ¿Cómo así? Bueno, la masa molar del carbonato de calcio respecto a la masa molar del fosfato de calcio. La masa molar del fosfato de calcio vale 310, la del carbonato de calcio no la sabes. Y estamos bajo la premisa de que tampoco conoces la fórmula. ¿Ya? Luego, tú sabes, de acuerdo al ejercicio, que 155 gramos de él contiene o es equivalente a 50 gramos de él. ¿Por qué? Porque tiene el mismo número de unidades de fórmula. Como tiene el mismo número de unidades de fórmula, 155, esa 50, como 310 es al peso fórmula del carbonato de calcio. Despejando de ahí, pregunta, ¿podrías calcular el peso molecular o el peso fórmula del carbonato de calcio, sí o no? ¿Sí o no? Sí, ¿verdad? ¿Cuánto valdría el peso fórmula del carbonato de calcio? Lúcete. 100. Claro. 155. Esa 50 como 310 es el peso fórmula del carbonato de calcio. Despejando de ahí, el peso fórmula vale 100. Alternativa de respuesta sería la letra C. Esa es tu respuesta. Alternativa, letra C. Siguiente pregunta. Te dicen, una pieza de aleación de cromo-níquel posee una masa de 628 gramos. Si en dicha aleación existen 0,375 mol de átomos de cromo por cada mol de átomo de níquel, determine el porcentaje en masa de cromo en dicha pieza. ¿Ya? Y te dan ahí la masa atómica del cromo, que es 52, y la masa atómica del níquel, que pesa 59. ¿Ya? Entonces, empezando el análisis. Yo tengo esta aleación, y esta aleación tiene cromo y tiene níquel. La masa total de esta aleación, ¿cuánto te dicen que vale? 628 gramos. O sea, sobre eso vas a partir. Todo este monstruito pesa 628 gramos. ¿Ya? Y te dicen, ojo, lee, si en dicha aleación existen 0,375 mol de átomos de cromo por cada mol de átomos de níquel, no te están diciendo que esta es la cantidad de cromo ni que esta es la cantidad de níquel. Te están diciendo que la relación entre sus moles de él y del níquel es de 0,375 a 1. Entonces, significaría que si yo tengo K moles de níquel, tengo 0,375 K moles de cromo, porque la relación entre él y él es de 1 a 0,375. ¿Ya? ¿Cuánto vale la masa atómica del níquel? 59. Profe, ¿de dónde lo saca? Acá te lo dan de dato. ¿Cuál es la masa atómica del cromo? 52. ¿De dónde lo saco? Acá está. Ahí está de dato. Entonces, si yo tuviera una mol, equivale a 59 gramos. Si yo tuviera una mol, equivale a 52 gramos, pero no tengo una mol. De él yo tengo K moles. Entonces significa que su masa es equivalente a que tú digas 59K. Y la masa de él va a ser 0,375K multiplicado por 52. Cuando tú sumas este numerito con este numerito, tiene que darte ¿cuánto? 628. Porque la masa del níquel más la masa del cromo me tiene que dar este valor, 628 gramos. Ya tienes ahí. ¿Ya? ¿Cuánto sale el valor de K? Sumas esto con esto, dejas el valor de K y te va a salir o te debe salir 8. K es igual a 8. ¿Esa es tu respuesta? ¿Qué te pide el ejercicio? Determina el porcentaje de masa del cromo en la pieza. ¿Cuánto es el porcentaje en masa de cromo en la pieza?
la masa del cromo entre la masa total multiplicado por 100. ¿Cuál es la masa del cromo? La conozco, es todo esto. O sea, va a ser el por E. ¿Ya? No sé cuánto es 19,5K. ¿Ya? Pero como K es igual a 8, entonces si K es igual a 8, 19,5 por 8 me da 156. 628 gramos, que es el todo, me representa al 100%. 156 gramos, que es la masa solamente del cromo, ¿qué porcentaje me representa? No lo sé. Despejas de ahí y llegas a tu respuesta. ¿Cuánto sería tu respuesta? Regla de 3, ¿no? Esto por esto entre esto. ¿Qué te sale como respuesta? 24,84. Alternativa, la letra E. Esa sería tu respuesta. ¿Ya? Muy bien, chicos. Listo. Siguiente pregunta. Calcula la masa de agua contenida en 5 milimoles de sulfato áurico decahidratado. Ya. Profe, yo no sé cuál es el sulfato áurico decahidratado. Nuevamente. Veamos, pues. Veamos cómo podemos hacer esto. Tengo 5 milimoles de sulfato áurico decahidratado. Si yo no sé quién es el sulfato áurico decahidratado, tampoco me hago bola. El alumno muchas veces ve esto de acá y termina complicándose la vida, entra en pánico y dice, no, no lo puedo hacer y simplemente pasa a otra pregunta. Pero dale una mirada y por lo menos ponle en el papel para que veas que no necesitas ni siquiera conocer la fórmula. ¿Qué necesitas saber? Lo que necesitas saber es que decahidratado corresponde a 10 moléculas de agua. Una sal hidratada es una sal que tiene en su composición moléculas de agua. Si es pentahidratado, tiene 5 moléculas de agua. Si es trihidratado, tiene 3 moléculas de agua. Y como en este caso es decahidratado, tiene 10 moléculas de agua. ¿Se acabó? ¿Qué podemos decir? Que una mol de esta sal, sulfato áurico decahidratado, ¿ya? Es la sal, el sulfato áurico, 0.10H2O. Una mol de esta sal hidratada contiene 10 moles de agua. ¿Ya? Es lo que puedes decir. Si yo tuviera una milimol, obviamente voy a tener 10 milimoles de agua. ¿Sí? Ahora, ¿qué te dice el ejercicio? El ejercicio te dice que tú tienes 5 milimoles de sulfato áurico. Entonces, si tú tienes 5 milimoles, estas 5 milimoles, ¿a cuánto corresponde? Equivale a 50 milimoles de agua. ¿Ya? Pero, tener en cuenta, una mol de agua equivale a 18 gramos. Profe, ¿por qué? Porque como el agua pesa 18, una mol corresponde a 18 gramos. Y si yo tengo una milimol, obviamente va a ser la milésima parte, 0,018 gramos de agua. Chicos, una milimol equivale a 0,018 gramos de agua. 50 milimoles, ¿a cuánto equivale? 50 por ese número, ¿cierto? Entonces, 50 por 0,018 te da 0,90 gramos. Alternativa de respuesta, la letra E. Perfecto, Sebastián ya había dado con la respuesta, me parece que Juan también ya había dado con la respuesta. Alternativa de respuesta, la letra E. Como te das cuenta, no necesitas saber quién es el sulfato de cobre para poder llegar a, o sulfato áurico para poder llegar a esta respuesta. Así que no te quedes, ¿ya? Siguiente, te dicen, si tiene una mezcla formada por amoníaco, NH3 y metano, cuya masa es 167 gramos. La mezcla contiene 43 moles de átomo. Hay el porcentaje de metano en la mezcla. Este tipo de ejercicios son ejercicios típicos de examen de admisión, ¿ya? Que están integrados porque tienen parte de matemática, tienen parte de química, ¿ya? Hay que analizar. ¿Qué nos dice? Tienes una mezcla que está formada por amoníaco y metano, y su masa equivale a 167 gramos, ¿ya? Y en total tienen 43 moles de átomo. Yo quiero que primero, antes de poder empezar, tengas en cuenta esto que una mol de amoníaco, una mol de él, tiene 4 moles de átomos. Y que una mol de él tiene 5 moles de átomos. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Te pregunto, una mol de dióxido de carbono, ¿cuántas moles de átomos tiene? Te creo. Una mol de dióxido de carbono, ¿cuántas moles de átomos tiene? 5.
No, una mol de dióxido de carbono. ¿Ah? ¿Quién es el dióxido de carbono? CO2. Claro, una mol de dióxido de carbono tiene 3 moles de átomos. 2 de oxígeno y 1 de carbono, ¿cierto? ¿Sí? Una mol de agua, ¿cuántas moles de átomos tiene? Te creo. 3, claro, 3, ¿no? A ver, una mol, te creo, mira, una mol de ácido sulfúrico, ¿cuántas moles de átomos tiene? Primero dime, ¿cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? La fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4, ¿no? Fórmula del ácido sulfúrico H2SO4. Claro, si la fórmula del ácido sulfúrico es H2SO4, SO4, entonces una mol debe tener 7 mol de átomos. 4 de oxígeno, 1 de azufre y 2 de hidrógeno. Entonces, una mol de ácido sulfúrico tiene 7 moles de átomos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Nos sirve para resolver este ejercicio. ¿Cómo? Veamos. Si yo tengo X moles de metano, porque no sé cuánto tengo de él, ¿ya? Una mol de él equivale a 16 gramos. Pero como tengo X moles, corresponde a 16X gramos. Y una mol de él tiene 5 moles de átomos. Por lo tanto, como tengo X moles, será 5X moles de átomos. ¿Hasta ahí? Nada fuera de lo común. Luego, para el caso del amoníaco, yo voy a decir, oye, yo tengo Y moles de amoníaco. ¿Ya? Tengo Y moles de él. Y como él pesa 14 más 3 igual a 17, una mol debería tener 17 gramos. Y moles debe tener 17Y gramos de amoníaco, ¿no? Y si tú te das cuenta, este señor tiene por cada mol 4 moles de átomos. Por lo tanto, si yo tengo Y moles, será 4Y mol de átomos. Ahora, ¿para qué me sirve este análisis? Porque yo sé que esto con esto, ¿cuánto tiene que darme? 167, porque la masa total vale 167 gramos. Y esto con esto tiene que darme 43, porque sabes que las moles de átomos suman en total 43. Tengo dos ecuaciones, dos incógnitas, entonces puedo dar con la respuesta. En función de la masa, esto con esto me da 167. En función de los átomos, esto con esto me debe dar 43. ¿Qué debo hacer para llegar a mi respuesta? Si me piden hallar el porcentaje de metano y el metano está relacionado con X, tengo que deshacerme de Y, ¿cierto? Tengo que deshacerme de Y. Entonces tengo que ver la forma de cómo me deshago de Y. Para deshacerme de Y lo que hago es multiplicar esta ecuación por 4 y esta ecuación por 17. Porque 4 por 17 y 17 por 4 hará que se anulen estos. ¿Ya? Entonces, ¿a qué conclusión llegas? 64X más 68Y me da 4 por 1, 67, que es 668. 17 por 5, 85, más 68 me da 731. Con estos valores yo le resto esta ecuación de esta ecuación, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Te queda X igual a 3. ¿Ya? ¿Cuál? O al Y lo cambio claro también. Bueno, puede ser, pero está bien. El tema es que ahí es tema matemático. Te sale X igual a 3. ¿Y X igual a 3 es tu respuesta? No, ¿verdad? Porque lo que tú necesitas, ¿qué cosa es? Hallar el porcentaje de metano. Como ya sabes que X es igual a 3, la masa de metano, ¿cuál sería? La masa de metano tendría que ser 16 por 3, 48. 48 dividirlo entre 167, que es la masa total, y multiplicarlo por 100. ¿Cuánto te queda? 28,74. Alternativa de respuesta que te da la letra A. Esa es tu respuesta. ¿Sí? Listo. Siguiente pregunta. En relación al trióxido de azufre, indique verdadero o falso según corresponda. ¿Ya? Trióxido de azufre. Por favor, a través del chat, dime, ¿cuál es la fórmula del trióxido de azufre? Excelente, Juan. SO3, ¿ya? El azufre y 3 átomos de oxígeno. Entonces, si ya sabemos que la fórmula del trióxido de azufre es SO3, ¿cuál sería su peso molecular? El oxígeno pesa 16, por 3, 48. Más 32 del azufre, 80. Su peso molecular, perfecto, sería 80 UMA, ¿sí? 80 unidades de masa atómica. Pero si a ti te dicen la masa molecular relativa, ¿cuánto sería?
80, ¿cierto? Porque la masa molecular relativa no tiene unidades, lo relacionas con respecto al UMA. Entonces, su masa molecular relativa es 80, yes, su masa molecular relativa es 80, like, ¿ya? La masa de una molécula es 80 gramos. ¿Qué tú dices? Al ojo, la masa de una molécula es 80 gramos. ¿Verdadero o falsa? ¿Qué dices? Falsísima, claro. ¿Por qué la masa de una molécula no puede ser 80 gramos? Porque es una locura. Yo no puedo imaginarme que la masa de una sola molécula sea 80 gramos. Es simplemente darte cuenta y ver que eso no tiene ninguna lógica. Un caramelito, ya un caramelito, un Hals, un caramelito de limón, o cualquier caramelito, a lo mucho tiene una masa de 2 gramos. Un caramelito pesa 2 gramos. Entonces, si un caramelito pesa 2 gramos, ¿te imaginas que una molécula pueda pesar 80 gramos? No, es una locura, no, no puede ser, ¿correcto? Ah, una mol, sí. Una mol de moléculas sí tiene 80 gramos, excelente. Eso sí, una mol de moléculas. Pero acá no te dicen una mol de moléculas, ¿cierto? Acá te dicen la masa de una molécula. Entonces, como es la masa de una molécula, no puede ser. Entonces, esto de acá sería incorrecto. ¿Sí? La masa de una molécula va a ser 80 UMA. Profe, y si yo quiero su masa en gramos, bueno, reemplazas el UMA por gramo. ¿A cuánto equivale un UMA en gramos? ¿Te acuerdas? Equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. O si no, 1 entre el número de abogado. Y ahí es tu respuesta. Ah, y mire, justo lo que te dicen, ¿no? Me dicen, la masa de una molécula es 1,328 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Cómo yo hallaría la masa de una molécula en gramos? Fácil. Si yo sé que la masa de una molécula es 80 UMA, reemplazo UMA por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos y tendría mi respuesta, ¿no? 80 por 1,66 por 10 a la menos 24 gramos me da 1,328 por 10 a la menos 22 gramos. ¿Eso coincide con lo que tienes acá? Yes. Por lo tanto, like. ¿Tu respuesta cuál sería? ¿Verdadero, falso, verdadero? Marcarías como alternativa la letra E. Esa es tu respuesta. ¿Ya? Siguiente pregunta. Te dicen, indique verdadero o falso según corresponda. La masa molecular del oxígeno es 32 UMA. Lúcete, ¿verdadero o falso? La masa molecular del O2 es 32 UMA. ¿Verdadero o falso? Lúcete. ¿Sí o no? Claro, verdadero. Claro, la masa molecular del oxígeno es 32 UMA. Un oxígeno pesa 32 UMA. Eso es correcto. Lo primero, like. ¿Ya? Lo segundo, la masa molar del oxígeno atómico es 16 gramos por mol. Acuérdate que la masa molar es la masa de una mol, ¿no? Que sale en gramos por mol, para la redundancia, ¿ya? Y el oxígeno atómico es el oxígeno solito. Pregunta, ¿la masa molar del oxígeno atómico es 16 gramos por mol? ¿Sí o no? ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Verdadero, claro, verdadero, verdadero. ¿Cuál es la masa molar del agua? ¿Qué creo? ¿Cuál es la masa molar del agua? Sí, 18, pero ¿18 qué? No. Si es masa molar, la masa molar tiene que estar expresada en gramos por mol. Entonces, si yo te digo cuál es la masa molar del agua, la masa molar del agua es 18 gramos por mol. Ya, te doy otra oportunidad. ¿Cuál es la masa molar del dióxido de carbono? ¿Cuál es la masa molar del dióxido de carbono? Dióxido de carbono, CO2. 44, pero ¿44 qué? 44 gramos por mol. Excelente, 44 gramos por mol. Y si yo te digo cuál es el peso molecular del dióxido de carbono, te creo. 44 UMA. Perfecto, muy bien. Ya, mira, última pruebita, porque quiero verificar que hayas entendido lo que hemos hecho. ¿Ya? ¿Cuál es la masa molar del metano? Masa molar del metano. El metano es CH4. ¿Cuál es la masa molar del metano? Completito, ¿ah? 16 gramos por mol. Excelente. Claro. ¿Por qué? Porque si yo te digo la masa molar del metano, el metano, 12 más 4 es 16, pero como es masa molar, 16 gramos por mol. Chicos, ¿cuál es el peso molecular del metano?
16 UMA. Perfecto. Y si yo te digo cuál es la masa molecular relativa del metano. 16, claro, porque relativa va a ser exactamente lo mismo, solamente que le quitas el término de UMA, porque lo reemplazas con respecto a eso, ¿ya? Entonces, eso es muy importante porque con esos términos es que juega UNI, ¿ya? O sea, todos esos términos son términos que tú lo debes tener bien claro, practícalo, repásalo, todo lo que tú puedas. Lo segundo es verdadero. Lo tercero, un UMA es la 12ª parte de un átomo de carbono 12 y equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Qué tú dices? ¿Verdadero o falso? Un UMA es la 12ª parte de un átomo de carbono 12 y equivale a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. ¿Verdad? Claro, verdadero. ¿Ya? Si no sabes de dónde sale, divides 1 entre el número de Avogadro y te sale 1,66 por 10 a la menos 24. Entonces, eso es verdadero. La masa de una molécula de oxígeno es 5,31 por 10 a la menos 23. ¿Cómo llegas a esa conclusión? Pregunta, ¿el oxígeno cuánto pesa? El oxígeno pesa 16. Por 2, 32. Entonces, la masa de una molécula debe ser 32 UMA. Pero a ti no te piden que esté en UMA, a ti te piden que esté en gramos. Entonces, ¿qué haces? Lo que haces es, multiplicas 32 por un UMA. ¿Ya cuánto equivale un UMA? 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Entonces, si tú multiplicas 32 por 1,66 por 10 a la menos 24, te da 5,312 por 10 a la menos 23. ¿Coincide con esto? Yes, sí coincide. Entonces, esa alternativa también es verdadera. ¿Qué vas a marcar aquí? Verdadero, verdadero, verdadero y verdadero. Alternativa, entonces, la letra E. Esa sería tu respuesta.